Buenas. La última clase de este tema de aproximación de raíces de funciones no lineales la dedico al punto fijo. Solo voy a hacer una explicación muy rápida y teórica y no hago problemas de este tipo porque requieren, como veremos, unas condiciones que no son fáciles de confirmar para vosotros. Son condiciones que desde el punto de vista teórico para un matemático parecen elementales y relativamente fáciles de verificar, pero desde luego para un ingeniero y en primer curso de carrera pueden resultar un problema bastante gordo. Así que es una explicación teórica porque tanto el algoritmo de Newton-Raphson como el algoritmo de la secante, este menos pero también, pueden considerarse algoritmos de punto fijo y porque en algunas circunstancias utilizar un algoritmo de punto fijo por una condición que hay aquí puede tener más sentido que ir directamente al algoritmo de Newton-Raphson. Problema. Tenemos una función f de x y queremos calcular un cero de esa función, una raíz. Raíz cuarta de 100, como hicimos en el ejemplo de Newton-Raphson, quiero calcular la raíz cuarta de 100, pues lo que hago es tomar f de x igual a x a la cuarta menos 100, por poner un ejemplo. Eso es lo que queremos. F de c igual a 0, queremos calcular algo aproximado a c. Y aquí viene el truco. Claro, si f de c es 0, esto parece absurdo, pero es más útil de lo que uno puede llegar a pensar, así a primera vista. Si f de c es 0, pues si yo a c le resto f de c me queda c, o si a c le sumo f de c me queda c, o puedo hacer muchas operaciones con c y f de c, de manera que me quede una expresión a la izquierda igual a c, insisto, en la raíz c. C menos f de c, c más f de c, también puedo hacer pues c más 1 partido por 10 f de c, cantidad de cosas. Es decir, puedo generar de alguna manera una función g de x con una de estas expresiones, la que más me convenga, que cumpla que en c su valor es c. En lugar de 0, el valor de g en c es c. Aquí sí, g de x es x menos f de x, o si g de x es x más f de x, o muchas otras expresiones que uno podría construir. Cualquiera de estas g's, si yo sustituyo en c, g en c, pues es g en c es c más 0, c, o c menos 0, c, o lo que sea. Cambio la condición ser una raíz de f a ser un punto en el que g vale el mismo punto. Un punto en el que g de ese punto es el mismo punto. O sea que el punto queda fijo por g. Es un valor fijo por g, un punto fijo. Paso de calcular un cero de f a calcular un punto fijo de g. Insisto, esto puede tener sus ventajas por algún motivo. De hecho, si uno piensa y especifica un problema concreto, etc., puede tener muchas ventajas. ¿Qué pasa con g? Pues fijaos, ahora en lugar de trabajar como trabajamos con Newton-Raphson en un punto, lo que vamos a trabajar es en un intervalo, como hacíamos con la secante. Vamos a considerar un intervalo aquí alrededor de un valor en el que sabemos que hay una raíz. Consideramos este intervalo y construimos la función g. Lo que ocurre es, si g se comporta bien, y estas son las propiedades que para un matemático son razonables de pensar y razonables de razonar y razonables de echar la cuenta y de acotar, etcétera, para un matemático. Sí, fijaos, si g coge este intervalo AB y lo transforma en algo más pequeño,
que está metido dentro de ese propio intervalo, es decir, coge el intervalo y de alguna manera, lo hace más pequeño, lo encoge. Lo encoge dentro de él mismo, muy importante. Y si además lo hace de manera que la derivada es bastante pequeña, es más pequeña que algo más pequeño que 1. ¿Por qué ese algo? Porque si fuera igual a 1 no nos sirve. Tiene que ser más pequeño que algo más pequeño que 1. Con estas dos condiciones, lo que puedo garantizar es que si yo trazo la gráfica de la curva, como sea, que cumpla esto y esto, entonces hay un punto, al menos, un punto, esto es como el método de bisección, hay al menos uno, puede haber más, pero hay al menos un punto en el que la g de x, que es esta gráfica, corta a la recta igual a x, es decir, hay un punto en el que g de c es c, hay una raíz, con esas dos condiciones para g. Desde luego, si g venía de f, es lo que estábamos buscando, que g de c fuera igual a c. Si yo puedo garantizar estas dos cosas, automáticamente sé que hay una raíz. Pero, y esta es la sorpresa del método de punto fijo, no solo es eso, sino que además, ¿cómo puedo calcularlo? Porque los teoremas de existencia están muy bien, pero en la vida real hay una raíz. Bueno, ya sí, hay una raíz, pero me gustaría saber cuál. O sea, si tú coges el ascensor entre el piso 0 y vas al 12, pues has pasado por alguno de los del medio. Sí, por todos, pero eso no me da ninguna información porque ya sé que he ido del 0 al 12. Entonces lo que queremos es, vale, pero ¿cuál de estos valores que hay aquí es C? Más o menos, eso es lo que queremos calcular. Lo sorprendente es lo siguiente, cualquiera que sea el punto inicial que yo tome en ese intervalo, la semilla, cualquiera que sea la semilla, yo solo tengo que hacer lo siguiente. Calculo el valor de g en la semilla y lo llamo x1. Calculo el valor de g en x1 y lo llamo x2. Etcétera, 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 etcétera. Calculo el valor de g en xn y lo llamo xn más 1 y así sucesivamente. Si estas dos condiciones se cumplen, se dice que la función es contractiva. Esto es lo que significa esa contractiva, la derivada hace que se estreche, la derivada pequeña. Y por ser contractiva, toda esta sucesión de puntos converge al punto fijo. De hecho, si se cumplen estas dos, hay un único punto fijo y cualquier sucesión converge a dicho punto fijo. Así que el método del punto fijo no consiste más en que iterar g, etc. Esto es el punto fijo y esto es lo más importante. Esto también, pero eso lo vamos a dar por supuesto, esto es lo más importante, que la derivada sea pequeña. La derivada mide no solo la pendiente de la tangente, sí que lo mide, sino cuando uno dibuja una función, si la derivada es grande, al coger un intervalo cerca del punto en el que uno está calculando la derivada, ¿qué hace que la derivada sea grande? Que uno tiene que estirar la gráfica, porque la pendiente es muy grande, tiene que estirar el intervalo. Tiene el intervalo y lo tiene que deformar de tal manera que la pendiente sea muy grande. Si la derivada es muy pequeña, uno tiene el intervalo y lo que tiene que hacer es prácticamente dejar el intervalo igual en longitud. Entonces, si la derivada es pequeña, realmente el intervalo lo estamos estrechando si lo vemos aquí, en el eje Y. La altura se está haciendo muy pequeña. Nosotros tenemos el intervalo, derivada muy pequeña, se hace muy pequeño. Tenemos derivada muy grande, se hace muy grande. Entonces, si la derivada es bastante pequeña, el intervalo se contrae, contractiva. Y, por tanto, repitiendo la función, fijaos, yo contraigo, tengo que alcanzar un punto. Eso es lo que estamos diciendo. Punto fijo. Muchas gracias por vuestra atención.